Bueno, antes habíamos trabajado con el Power que intentaba provocar, trabajar respecto de por qué es tan necesario a las palabras que nombramos y a las palabras que utilizamos para decidir respecto de la producción del currículum del nivel medio, a las palabras tornarlas conceptos, y cómo eso es fundamental y hay que construirlo en el marco del debate colectivo. Y la otra cuestión que estábamos trabajando es debatir, analizar, problematizar el propio nivel medio de educación que ha venido consolidándose, desarrollándose y co-constituyéndose como un nivel medio que fue desenvolviéndose entre antagonismos que hay que identificar e intentar superar dialécticamente, y antagonismos que refieren fundamentalmente a debates vigentes. Entonces, cuando uno trabaja sobre la dimensión más general del diseño curricular como herramienta cultural, como herramienta político-educativa, como proyecto cultural educativo, estos ejes se nos imponen: debatir la función social del nivel medio de educación, la organización institucional, el propio currículum, las posiciones sobre el currículum y los principios político-educativos y los criterios que enmarcan y le confieren sentido a aquello que queremos co-construir, construir colectivamente como espacio público de educación en el nivel medio de educación y su espacio institucionalizado como espacio público, que es la escuela pública. Si vamos a los antagonismos y los debates vigentes sobre la función social del nivel medio de educación, desde su constitución, fortaleciéndose a lo largo de las décadas de su desarrollo y con una vigencia que se renueva hoy, hay dos posiciones que se han perfilado como antagónicas: una visión generalista, humanista, respecto de para qué el nivel medio de educación, y una visión pragmática. Si ubicamos el eje de la organización institucional, también aparecen dos posiciones que se presentaron como antagónicas y que deben ser objetos de debate. Un modelo, la organización, ¿cómo organizamos el nivel medio de educación? ¿Lo organizamos como un modelo comprensivo sobre la perspectiva del principio político educativo de educación común, actualizado hoy con la fortaleza que da la perspectiva de los derechos sociales exigibles, la educación como derecho social exigible? ¿O la organización del nivel medio y de sus instituciones la pensamos en términos de un modelo diversificado respecto de ruralidad y urbanidad, sectores sociales, clases sociales? Si ubicamos el eje del currículum, también el debate se plantea respecto de un currículum único, en el sentido de un proyecto curricular, un proyecto cultural y educativo que ofrezca una visión de educación compartida, de práctica social compartida, o definimos currículas en el sentido restringido de planes de estudio según circuitos de escolarización. Uno podría pensar uno para el campo, otro para la ciudad, para el norte neuquino, para los chicos de los barrios, y podría seguir diferenciando. Y si nos ubicamos en el marco de los principios y criterios, desde una perspectiva mucho más general en nuestra dimensión analítica, ¿qué pensamos? Pensamos un nivel medio estructurado sobre la base de la homogeneidad que ha sido situada
desde la perspectiva de la propia organización de los sistemas de educación pública o lo pensamos en clave de heterogeneidad. Volvamos a la función social del nivel medio y a las visiones. Cuando uno analiza estas cuestiones dentro de la visión generalista y humanista, uno podría decir, parafraseando a Gramsci, que es una visión desinteresada, en el sentido de que no está comprometida con la perspectiva del nivel medio respecto de subordinarlo al campo de los mercados laborales, al campo de las demandas coyunturales, sino que está más vinculado a una visión propedéutica. ¿Para qué nos prepara el nivel medio de educación? Y en ese sentido, en esa visión generalista y humanista, la clave para pensar el nivel medio de educación y el propio currículum estuvo centrado en la idea y está desde la posición centrada en la idea de un currículum y una educación media donde, digamos, dinamice la cultura general, esto es el corpus de conocimientos, saberes socialmente acumulados y socialmente construidos, una formación generalista. También se puede alentar esa visión desde esta perspectiva de preparar para la vida y de formación para la ciudadanía en los debates más actuales. Si a esta visión generalista y humanista, de cultura general, de formación generalista, la resolvemos en términos de una visión propedéutica, el énfasis de la función social se va a ubicar en preparar para estudios superiores. Si vamos a las otras posiciones, podríamos ir distinguiendo, porque en verdad no son tampoco visiones o posiciones homogéneas, podríamos ir distinguiendo entre una visión pragmática, del pragmatismo del sentido práctico, del pragmatismo anglosajón, pero una visión también comprometida con el pragmatismo utilitarista. Y cuando hablo de pragmatismo utilitarista, hablo de la lógica que es la médula para pensar la educación, la sociedad del neoliberalismo, que le otorga no un sentido práctico al nivel medio de educación, sino un sentido útil. Y esta es la diferencia que quiero marcar. Desde la visión pragmática de sentido práctico del pragmatismo anglosajón, hay también, digamos, hay posiciones desde la década del 30 en adelante, de énfasis en decir, bueno, la función social del nivel medio de educación debe estar comprometida con la preparación para el trabajo. Y ahí nos dejan esta categoría de trabajo, digamos, para tomarla como palabra y construirla como concepto, ¿no? Bueno, ¿qué entendemos por trabajo? ¿Qué acepción de trabajo vamos a compartir? En esta visión pragmática, también en otro nivel, se vincula la perspectiva de la preparación de recursos humanos y en este sentido práctico hay un compromiso en esta visión de el nivel medio de educación respecto de un espacio que prepare los recursos humanos necesarios al crecimiento económico. No hay discusión sobre el desarrollo social, sino que el énfasis se pone en el crecimiento económico. Pero si vamos al pragmatismo utilitarista y el sentido útil del nivel medio, en verdad el foco está puesto respecto de la función social. El nivel medio debe preparar para el mercado de empleo. Esto es, y esta es la tesis que viene reactualizándose, la visión que en los 90 se reactualiza y se fortalece y hoy vuelve también respecto, si vemos y analizamos incluso notas editoriales que han considerado que la universidad es irrelevante y las ofertas del nivel medio y las ofertas universitarias deben centrarse en las necesidades que tiene el capital
respecto de los mercados de empleo que dinamiza, aquí está el núcleo duro de un nivel medio que tiene que formar en competencias de empleabilidad para competir en el mercado laboral. Tomemos ahora la organización institucional y el modelo comprensivo o el modelo diversificado. Dentro del modelo comprensivo, el énfasis está puesto en concebir a la educación media, la educación secundaria, como un sistema, es decir, como un sistema co-constitutivo del sistema educativo y co-constitutivo del sistema cultural, científico y tecnológico de un país. Entonces, desde el propio concepto de sistema, más allá de las modalidades y de las orientaciones, en verdad, las instituciones del nivel medio de educación en esta visión deben compartir un patrón común o patrón unitario que le dé la identidad a este nivel medio de educación. Este modelo comprensivo siempre se ha situado en diálogo con los principios de obligatoriedad, con el principio de educación común, es decir, una educación que no discrimine, el principio de educación común tiene muchísima relación también con el principio de universalidad y en los últimos desarrollos al viejo principio, digo viejo principio porque viene del siglo XIX, de igualdad de oportunidades, que en términos de ejercicio del derecho a la educación es igualdad de acceso, se le incorpora el de igualdad de posibilidades y en esta relación de oportunidades y posibilidades es donde después se ha ido tensando la propia construcción del principio de inclusión. En la otra perspectiva, situada como antagonismo, este modelo diversificado, y hay muchos antecedentes en la historia latinoamericana y en la historia de los sistemas educativos modernos, el modelo diversificado fundamentalmente propone diferentes redes institucionales de escolarización. Esto es, redes para sectores urbanos y sectores rurales, redes incluso en términos de clase social, ¿no? Redes para los distintos sectores, clases sociales. Este modelo diversificado que plantea las redes institucionales diferenciadas y diferentes pone el énfasis en la selección de la matrícula, esto es, en los diagnósticos previos de tipificación de la matrícula, y objetivamente las consecuencias de esta visión de modelo diversificado ha sido históricamente la producción y reproducción y profundización de la segmentación educativa, haciendo del nivel medio de educación un nivel con fundamentalmente dos redes institucionales de escolarización. Una de trayecto propedéutico, la red que prepara para los estudios superiores, la red desde la cual se puede avanzar. Y otro circuito de escolarización que denomino de trayectos terminales. Esto es, después del nivel medio te quedas sin herramientas para seguir buscando caminos y posibilidades y oportunidades de formación. Este modelo diversificado, además, siempre va co-comprometido con procesos de diferenciación institucional entre las propias instituciones del nivel medio, con procesos de diversificación curricular, un plan de estudios para los chicos del campo, un plan de estudios para el oeste neuquino, para situar casos de la jurisdicción, planes de estudios según los clientes del sistema, diría. Y una selección temprana en el sentido de, ¿por qué hablo de selección temprana? Porque en verdad, con este modelo diversificado, que es absolutamente antidemocrático, se hace una selección temprana de aquellos jóvenes, adolescentes, que
van a poder seguir caminos de formación más amplia, de participación más amplia, de aquellos que van a quedar condenados a un mínimo nivel de formación. Y ahora pasemos al propio currículum. Es decir, la perspectiva cultural, la perspectiva de educación común, la perspectiva de formación holística, la primera perspectiva, más allá de reconocer modalidades, siempre, digamos, ha estado vinculada esa perspectiva con la idea de currículum único. Y la idea de currículum único, precisamente, interpretado como, desde la sociología crítica del currículum, como ese proyecto cultural y educativo que debe incluir a todos y a todas, como este proyecto que es colectivo, que es social, que es público, que es herramienta de ejercicio de derecho. Por el contrario, la otra visión, la de la segmentación, la de la diferenciación, entiende que las currículas, y aquí hay una acepción restringida de currículo como plan de estudios, debe ser según el circuito de escolarización. Dentro del currículum único, desde la perspectiva del currículum único, cuando uno analiza y hace estudios comparados respecto de incluso los textos curriculares, siempre se puede apreciar que hay un criterio de totalidad, en términos de complejidad dialéctica, COSIC, que hay que trabajarlo, y este currículum único ampara un ciclo básico como espacio de educación común que permite además proyectar y que no entrampa a los chicos con una selección demasiado temprana de sus modalidades y orientaciones. Y va, relacionado con este principio de universalidad. Como que totalidad, ciclo básico, currículum único, son como dimensiones más co-constitutivas, ¿no es cierto?, con mayor nivel empírico de este principio de universalidad. ¿Qué pasa con las currículas diversas según circuitos de escolarización? Bueno, en esas currículas diversas, recuerdan, trayectos propedéuticos y trayectos terminales, en verdad ahí hay una fractura del propio conocimiento en asignaturas y hay una fractura en las asignaturas teóricos y prácticas, donde la teoría va a estar acompañando a aquellos que vayan por los circuitos propedéuticos y la práctica, y acá se fue imponiendo el sentido útil el sentido útil hoy se puede apreciar en aquel modelo de didáctica de las competencias para la empleabilidad, está fundado y está fundamentando esta división teoría-práctica, esta fractura teoría-práctica, a un principio de diferenciación curricular que acompañaría la propia definición de currículum, a diferencia del principio de universalidad que acompañaría la otra concepción de currículum único. Y por último, los principios y criterios, homogeneidad y heterogeneidad. Y acá también hay que discutir, por eso vale que realmente transitemos las jornadas discutiendo, aunque nos parezca que estamos discutiendo lo mismo, en realidad no estamos. Lo que estamos es profundizando el debate y dándonos permiso y ejerciendo el derecho de debatir los núcleos co-constitutivos hasta del propio sistema educativo del propio nivel medio. La homogeneidad, si uno reflexiona sobre este principio, ha ido indudablemente acompañando la, diríamos entre comillas, necesidad política, necesidad del orden, necesidad del statu quo, necesidad de promover desde la educación adaptación.
adaptación a el estado de cosas. Pero también la homogeneidad es entendida como un concepto que va a acompañar esta construcción de igualdad de oportunidades y de posibilidades desde la lógica del derecho, de la educación común y de la universalidad. Y desde el principio de heterogeneidad también es posible apreciar dos posiciones, ¿no? Yo insisto siempre en ir develando la polisemia de los conceptos que hablan del mundo social, la polisemia de los conceptos sociales. Y heterogeneidad puede ser entendido como diversidad y al mismo tiempo como diferenciación y adecuación. Y cuando lo entendemos como, entre comillas, un elogio de la diversidad, pero entendiendo a la diversidad como aquel que es diferente y que no participa de lo que a mí me corresponde, va de la mano de la adecuación al orden instituido, yo diría que de la subordinación al orden instituido, como el viejo patrón de homogeneidad, como patrón de homogeneidad cultural para adaptarse, subordinarse y someterme, y en el fondo, tanto de aquella vieja adaptación de homogeneidad, como en esta que celebra la heterogeneidad, pero que a la diversidad la ubica en el plano de la diferenciación y la discriminación, en el fondo son en estas concepciones, tanto desde homogeneidad como adaptación o heterogeneidad como diferenciación y adecuación, en el fondo lo que se está planteando es que el problema de la desigualdad no es un problema de justicia, y la desigualdad está y no se interpela y no se pone en debate. En cambio, la heterogeneidad, si es entendida desde este concepto de diversidad como pluralismo, de lo igual y lo diverso, de la diversidad como una identidad que además se compromete con la igualdad. Somos iguales y diversos al mismo tiempo. La diversidad como pluralismo, entiendo. Entonces ahí vamos a poder dar un salto dialéctico y pensar que los principios y los valores socialmente compartidos de igualdad y libertad pueden ir juntos y necesariamente deben ir juntos. Y hasta aquí llegamos, porque después sigue con otros contenidos que seguramente vamos a poder conversar en otras jornadas.